Hola, bienvenidos a un nuevo video, parte de su canal Academia Virtual de Ajedrez. El motivo de este video es para dos cosas. Primero, para actualizarles sobre el drama de la famosa partida de Carlsen contra Hans Niemann, sobre las famosas trampas, que no se ha comprobado nada, pero ahorita veremos cómo va el asunto. Y por otra parte, vamos a ver la partida que dejó campeón de la Copa Sinquefield ya ni siquiera la joven promesa, ya la superestrella, Alireza Firuza, que recordemos que es un jugador francés ahora. Vamos a comenzar con la partida, o con la actualización más bien de la partida de qué pasó con la partida de Carlsen contra Hans Niemann. La partida, recordemos que comenzó con la jugada D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3 y alfil B4. Ahora estamos en una defensa nimzo-india bastante conocida, pero en esta posición Carlsen jugó G3, que recordemos que jamás había jugado G3 en su vida Carlsen. Entonces, lo primero que parece sospechoso aquí, recordemos que parece que Hans Niemann estaba muy bien preparado para esta jugada, que es bastante extraño porque es una línea bastante secundaria. Entonces es extraño porque pareciera que la hubiera estudiado recientemente cuando no es lo habitual, ¿no? Después de que jugó G3, Hans Niemann tardó bastante, de hecho tardó 4 minutos en jugar en roque corto. Lo que en un primer inicio nos dice que no está preparado, ¿no? Porque parece que lo agarró por sorpresa. Pero más adelante hace jugadas que demuestran todo lo contrario, que estaba de hecho bastante bien preparado. E incluso en la entrevista después de la partida dijo que esta variante precisamente la había revisado justamente esa mañana, lo cual es muy extraño porque les digo que es una línea muy muy secundaria. Y si consideramos que además de que es una línea secundaria, incluye una novedad hasta cierto punto de Carlsen, que nunca había sido jugada y de todos modos sabía cómo jugar, digamos, de forma correcta a Hans Niemann, pues nos parece un poco sospechoso nada más. Después de G3, les digo que Hans Niemann tardó más de 4 minutos en enrocarse corto, lo cual pues deja entrever que no estaba preparado aparentemente, o en un primer inicio nos parece que no estaba preparado, pero después de que juega alfil G2, D5, aquí todo normal, siguió A3 y ahora tardó 8 minutos en capturar. Que parece muy extraño también porque lo normal pues sí es capturar, ¿no? Porque regresar el alfil hasta donde, hasta E7, no parece la jugada natural, aunque sí se ha jugado, pero alfil por C3 parece lógica. Aquí jugó alfil por C3, después de 8 minutos como les digo, y después de B por C3, comió en C4. Lo curioso es que ahora sí lo hizo rápido, o sea, tardó mucho en enrocarse y en jugar alfil por C3, pero ahora empezó a jugar todo al toque, o sea, como si ya lo supiera de antemano. Siguió caballo F3 y ahora C5, rápidamente también. Que es verdad que está haciendo jugadas normales y no son jugadas tampoco espectaculares ni nada, pero lo que sorprende es la rapidez con la que está reaccionando a una apertura que Carlsen jamás había jugado. Recordemos que cuando se juegan partidas entre grandes maestros o entre super grandes maestros, lo normal es que se preparen aperturas. O sea, uno estudia las partidas de otro gran maestro y se da cuenta más o menos de qué es lo que juega, y entonces en base a eso se prepara y juega la partida. Pero si alguien te sorprende jugando algo que jamás ha jugado, lo normal es que te tomes tu tiempo para meditar qué es lo que vas a hacer o por qué te está jugando eso, ¿no? Y aquí Hans Niemann está jugando bastante rápido. Él mismo dice que esta apertura o esta línea en particular la revisó esa mañana, lo cual pues sí tendría sentido, ¿no? Pero lo extraño es cómo es que revisó esa línea o cómo sabía qué línea revisar, ¿no? Ahí es donde recaen todas las sospechas. Siguió en roque corto, peón por, y aquí es donde les comento que se pueden tomar con cualquier cosa, se puede tomar con caballo, con peón o con dama, pero Carlsen jugó la menos intuitiva, digamos, que es dama por D4, y de hecho esta es la jugada que les digo que es una novedad porque jamás había sido jugado, es la primera vez que se juega en una partida, o al menos en una partida entre grandes maestros, y aquí Hans Niemann, en lugar de jugar la evidente, digamos, porque aquí el negro tiene un peón de más y lo normal sería intercambiar damas para seguir manteniendo el peón de más, pero Hans Niemann jugó muy rápido, jugó al toque, de hecho, caballo C6. Que como les digo es extraña, no digo que sea mala ni que sea muy difícil de ver para un gran maestro del nivel de Hans Niemann, pero lo que sí es raro es que si es la primera vez que se juega esta jugada, no hay muchas posibilidades de que estés preparado contra ella, ¿no? Pero resulta que él sí estaba preparado, entonces resulta extraño porque de inmediato jugó caballo C6 y después de dama por C6 otra vez volvió a jugar rápido E5, ¿no? Lo que hace todavía más extraño todo. Porque había varias alternativas, no porque sea muy sorprendente la jugada de 5, pero había muchas alternativas y Hans lo jugó al toque, como si ya supiera todo este orden, todo lo que iba a pasar y cómo tenía que continuar. Después siguió alfil G5 y otra vez
H6, lo más lógico sería alfil E6, es la que te dicta la intuición, ¿no? Jugamos E5 de hecho para jugar el alfil E6 y tocar la dama. Pero en este caso, Magnus juega alfil G5 y Hans juega de inmediato H6. Estos análisis que le estoy diciendo no son análisis propios, son análisis que yo vi de un gran maestro que se llama Miguel Illescas, que él justamente es el que hace los apuntes sobre el tiempo, ¿no? Que dedica Magnus Carlsen a cada jugada. Voy a dejarles el enlace a los videos de Miguel Illescas, que fue varias veces campeón de España, para que chequen los análisis también por si les interesa. Entonces, aquí, después de H6 jugó torre de 1 Magnus Carlsen, siguió alfil E6 ahora sí, y después de torre por, alfil por, torre por A8, torre por A8, y aquí lo que menciona Miguel Illescas es que probablemente Carlsen estaba bastante, pues, sacado de onda, por así decirlo, ¿no? Porque por la velocidad en la que había jugado Hans Niemann, que en un principio parecía que no tenía nada preparado, porque tardó mucho en enrocarse, tardó mucho en comer en C3, pero de repente llegó un punto en el que empezó a jugar todo al toque, como si ya se lo supiera. Sobre todo, sorprende la manera en la que jugaba rápido contra jugadas que no parecían tan lógicas, ¿no? La respuesta. O no parecía tan evidente. Después de torre por A8 siguió alfil por F6, G por F6, rey F1, defendiendo al peón de E2. Y después de torre de 8, rey E1. Así siguió la partida. Y después de caballo A5, esto ya lo habíamos visto, así que no vamos a profundizar demasiado. Pero después de estas jugadas, Carlsen decidió sacrificar este peón con la idea de obtener contrajuego y ciertamente lo obtiene. Pero más adelante, aquí según el módulo, la posición, a pesar de que Magnus tiene un peón de menos, es solamente ligeramente inferior para el blanco, por lo tanto no está completamente perdido. Más adelante comete errores o imprecisiones que lo dejan completamente perdido, así que diríamos, o podríamos decir que la apertura no fue realmente la culpable de la derrota de Magnus, fue que jugó peor o no jugó tan bien, digamos, como Hans Niemann en esta etapa de la partida. Pero bueno, puede ser que le jugara en contra ese hecho de que Hans supiera exactamente cómo responder a las aparentes novedades de Magnus. Pero bueno, no ha sido comprobado nada. De hecho, Magnus ni siquiera acusó de trampas a Hans Niemann, solamente lo dejó entrever, ¿no? Solamente publicó ese famoso tweet donde daba a entender que algo podía haber de eso, pero nunca lo acusó directamente. Posteriormente a esto, bueno, vamos a terminar la partida y mientras les voy contando. Posteriormente a esto, Nakamura y Nepomniachtchi digamos que respaldaron las acusaciones de Magnus, dando a entender que sí había ciertas posibilidades. Especialmente Nakamura fue muy se pronunció, digamos, de manera muy directa en contra de Hans, dando algunos datos, ¿no? Sobre todo de que Hans en el pasado había hecho trampa, pero cuando era un niño, un adolescente, ¿no? Pero hizo trampa online, que utilizó al parecer un módulo, y después Hans Niemann lo aceptó. De hecho, él en una entrevista después del torneo, después de cada partida, los entrevista el gran maestro Alejandro Ramírez, y le hace ciertas preguntas sobre la partida o especialmente a Hans Niemann, pues como estaba la controversia, pues le preguntó ciertas cositas, ¿no? Y entonces Hans Niemann respondió que sí es cierto, que había hecho trampa en el pasado, pero solamente fue cuando tenía 12 años. Y después, la última vez que hizo trampa fue cuando tenía 16 años, pero solamente fue de una vez y ya. Sin embargo, después de eso, Chess.com baneó su cuenta. O sea, después de que Magnus Carlsen se dio de baja del torneo, Chess.com le baneó la cuenta. Recordemos que Chess.com recientemente adquirió a la empresa de Play Magnus, que es una empresa propiedad de Magnus Carlsen. Entonces parece que Chess.com se la compró o algún trato hubo ahí. Entonces Hans Niemann dio a entender que Chess.com había baneado su cuenta como una venganza, ¿no? Porque le había hecho trampa a Magnus Carlsen, o al menos eso era lo que querían. Pero Chess.com le respondió a Hans Niemann, bueno, respondió más bien las acusaciones de Hans Niemann en un comunicado público donde decía que Chess.com ya se había puesto en contacto con él para mencionarle por qué le baneó la cuenta, ¿no? No fue en consecuencia o aparentemente no fue consecuencia de que le ganara Magnus o de que hubiera acusaciones en su contra de trampas, sino de que parece que se habían percatado de que efectivamente ha hecho trampas más veces de las que él señala, porque dice solamente que hizo trampa 2 veces y fue en el pasado, pero al parecer Chess.com se dio cuenta, no sé cómo, no ha dicho cómo, pero se dio cuenta o tiene pruebas de que Hans Niemann ha hecho trampas más veces de las que dice, y además la gravedad es mayor, porque Hans Niemann dice que la última vez que hizo trampa, cuando tenía 16 años, fue en partidas casuales, normales,
donde no había premio en efectivo, porque recordemos que eso puede considerarse incluso delito porque es como un robo, ¿no? A los demás participantes. Pero parece que chess.com tiene pruebas de que Hans Niemann ha hecho trampa en más ocasiones y que la gravedad de estas trampas es mayor de las que él acepta. Entonces habrá que ver qué responde Hans Niemann, porque a este comunicado de chess.com Hans Niemann todavía no responde nada. Y además mucha gente espera que Carlsen también se pronuncie al respecto, porque como decimos no ha hecho una acusación formal ni ha dicho nada después de ese tweet, así que no sabemos muy bien la postura de Magnus, si se va a disculpar o si va a acusar más firmemente a Hans Niemann, no lo sabemos. Pero sí sería bueno saber qué es lo que piensa Magnus de todo esto, si realmente es lo que lo va a acusar o qué es lo que va a pasar. Pero bueno, después en esta partida lo que pasó es torre C7, torre A8, Magnus siguió haciendo algunos intentos y al parecer esta jugada es la que empieza, digamos, la debacle de las blancas, que parece que tienen todavía una posición rescatable. El negro tiene ventaja, pero ventaja de menos de un punto, no es tan grave todavía. Pero después de G4 viene torre C5, alfil A2 y las negras empiezan a quedar muy bien. Después de caballo C4, A4, caballo D6, torre E7, peón por torre D7. Y esta jugada, recordemos que es espectacular, pero no es una jugada que un gran maestro no pueda encontrar. O sea, es muy bonita, pero sí es encontrable, digamos. Después de peón por, caballo E4, que amenaza dar algún tipo de susto en C1, ¿verdad? En algunas ocasiones, si quitas la torre, te pueden dar hasta mate. La partida continuó de esta forma. Y recordemos que después de esta jugada torre D7, el negro está completamente perdido, ¿no? Parece que la mejor jugada era jugar torre E7, a lo que pudo haber continuado torre por, y estar en un final de torres donde es verdad que el negro está peor, pero parece que el blanco está peor, perdón, pero está rescatable. Tiene un peón de menos, pero parece que la posición todavía es defendible. Está peor, a secas, pero parece que todavía tiene ciertos recursos para defenderse. Pero después de torre D7, que fue la jugada elegida por Magnus, siguió caballo aquí, que parece que permite este jaque, ¿no? Parece que hasta te dejaste la torre gratis con este jaque a la descubierta, pero recordemos que ya lo había previsto Niemann, el que simplemente jugó rey F5, después de torre viene el dobletazo de caballo en F3, se producen algunos cambios, sobre todo de peones, ¿no? Es verdad que el blanco alcanza a comerse a los dos peones del negro, pero el negro se come el último peón del blanco y se queda con dos peones pasados, lo cual ya es bastante fácil de ganar. Y de hecho solamente demoraron unas jugadas más y después de rey E5, Carlsen se rindió. Ya sabemos que porque se quedó con los dos peones extra, Hans, y además que la única esperanza de Carlsen era de que su alfil estaba copando al caballo. Copar es quitarle todos los escapes, ¿sale? Entonces era la esperanza y últimamente cuando el rey ataca al alfil, tiene que quitarse el alfil y ahora va a permitir el escape del caballo, ganando fácilmente. El caballo y los dos peones garantizan la ventaja, la victoria, perdón, sin ningún problema a las negras. Entonces, bueno, esa es la partida, pero que ya habíamos visto el análisis, ¿no? Lo único nuevo es el análisis que les digo del gran maestro Miguel Illescas, que hacía sospechoso el uso del tiempo en cada jugada por parte de Hans Niemann. Pero bueno, Hans Niemann vino a salvar su honor o al menos a intentarlo y dio argumentos bastante sólidos. Al parecer después de G3, Hans estaba calculando o estaba tratando de prever una variante que él decía a la que podía transponer, que surge después de una catalana, que es la que Magnus emplea constantemente con blancas, ¿no? Entonces decía que lo que estaba calculando era una transposición a otra apertura, que iba a llegar exactamente a la misma posición y entonces él lo que estaba haciendo era comprobar las variantes para ver si ciertamente se iba a llegar a esa posición para entonces poder utilizar la preparación que él ya tenía contra esa otra variante. Entonces parece que los argumentos de él son sólidos. De hecho el gran maestro Miguel Illescas así lo dice, que parece que tiene razón y el veredicto final que da Miguel Illescas es de que Hans es inocente, pero bueno, es solamente una opinión, ¿no? Porque no tampoco podemos estar seguros de lo que decimos, pero esa es la historia, hasta ahí vamos. En que estamos esperando la respuesta de Hans Niemann por parte de la acusación de chess.com y también algún tipo de comunicado de Carlsen de qué es lo que opina de todo lo que está pasando, ¿no? Porque es verdad que la reputación de Hans pues está en juego, ¿no? O sea, si no se aclara muy bien esa situación, va a quedar como un tramposo, o al menos como un posible tramposo, entonces eso le perjudica bastante al jugador, al joven jugador estadounidense.
Pero bueno, vamos a esperar a ver qué más se dice, sobre todo por parte de Magnus y de chess.com y del propio Hans, ¿no? Para ver qué responde a las acusaciones de chess.com, que lo está señalando directamente de que ha hecho trampas y muchas veces, ¿no? Y además la gravedad de las trampas es mayor de la que él dice. Así que bueno, nos quedaremos a la espera de que haya comunicado por parte de estos. Y mientras vamos a pasar a mejores noticias, ¿no? A noticias más interesantes o más agradables de escuchar, que es la partida de Alireza Firuza contra Nepomniachtchi. Recordemos que estos dos quedaron empatados en el score de la Copa Sinquefield, quedaron empatados en primer lugar, pero siempre tiene que haber un campeón, entonces fueron al desempate de partidas Blitz. Y esta es la segunda partida Blitz, se juegan dos, la primera la empataron, esta es la segunda, en la que Alireza termina victorioso y es una partida muy interesante. Aquí jugó C4, que es la apertura inglesa, caballo F6, G3, E5, alfil G2, C6. Muy interesante, ¿no? Para romper con D5. Caballo F3, E4, caballo D4, D5, peón por y dama por. Esta jugada es muy interesante porque le mete presión rápidamente al caballo. Aquí lo normal, o la línea principal, digamos, es jugar el caballo C2. Probablemente para ir a 3. Para empezar lo quitamos de la amenaza, ¿no? Y podemos amenazar en algún futuro jugar caballo E3. Dama H5, H3, G6 y caballo C3, por ejemplo, es una posición bastante normal que ya ha sucedido en muchas partidas. Por ejemplo, hay una partida de Ding Liren contra Anish Giri del año 2020 que terminó en tablas, pero que se jugó con esta posición. Pero bueno, en la partida jugó E3, lo cual ya no es tan jugado. Sí hay muchas partidas al respecto, pero no tantas como con caballo C2. Así que ya estamos en una línea, pues no principal. Y aquí jugó caballo A6, lo cual tampoco es lo mejor. No sabemos si realmente lo agarró desprevenido o ha estudiado esta posición Nepomniachtchi, que es el jugador de negras. Pero lo más empleado aquí es C5. Atacando directamente al caballo, que probablemente puede seguir caballo C3, dama D8 y después de caballo E2 tenemos una posición más o menos igualada. Pero el negro jugó caballo A6, a lo que continuó D3, aprovechándose que este peón no puede comer porque está clavado. Siguió alfil B4 jaque, caballo C3, alfil por, peón por y caballo C5, amenazando al peón de D3, simplemente porque está atacado con dos piezas ahora. Pero el blanco jugó C4 y ahora hay que prestar mucha atención porque no podemos jugar caballo por D3, que parece que ganamos un tiempo con jaque y una vez que el rey se quite, quitamos a la dama, pero no pasa así, porque en cuanto juegas caballo por D3, el blanco te va a capturar con la dama. No importa que tú le ganes a la dama, porque también te ganan a la tuya y te ganaron una pieza, porque recordemos que la dama del blanco la sacrificó a cambio de un caballo y aquí el blanco acaba de ganar la dama negra a cambio de un peón, o sea, se quedaría con pieza de más con una fácil victoria. Es por eso que después de C4, el negro no comió en D3, sino que jugó dama E5, que parece que no es la mejor, parece que la mejor era dama H5 intentando intercambiar damas, pero bueno, no fue lo que jugó Nepo, siguió peón por, caballo por, enroque, todo normal hasta aquí, nada más que aquí ya estamos en una posición de solamente hay una partida precedente, o sea, no hay muchas partidas en esta posición. Se jugó C5, caballo B3, forzado porque la dama también estaba atacando a la torre. Siguió enroque corto, F3, caballo D6 y E4. Aquí todo normal porque esta maniobra del blanco de F3 y E4 es para tener un mayor control central. Además, aquí lo que se amenaza es jugar alfil F4 ganándote el caballo de D6, porque alfil F4 sería una enfilada, un ataque directo a la dama y además ataco a la pieza que está atrás, que es el caballo. Entonces, en cuanto se quite la dama, me como el caballo gratis. Aquí la mejor era caballo por C4, que parece da un poquito de miedo, ¿no? Porque parece que el caballo aquí queda un poquito desplazado. Tenemos alfil F4, también tenemos E4, F4, perdón. Parecía un poquito difícil de hacer porque descolocamos un poco al caballo, pero según el módulo era lo mejor. Aquí Nepomniachtchi juega dama E7. Que podría parecer que también es buena, ¿no? Porque ahora si jugamos alfil F4, pues el caballo se quita y listo. Pero resulta que aquí Alireza encuentra un truco táctico bastante elemental. En realidad es muy extraño que Nepo no lo haya visto, porque es un truco táctico muy fácil. Pero bueno, son blitz. A todos se nos puede escapar algo tan elemental. Que es la jugada de 5. Que es un doblete a los dos caballos. Aquí podrían pensar ustedes que pues simplemente me lo como y ya, pero justamente esa es la idea, que te comas al peón y entonces otra vez te llega el alfil F4 ganándote el caballo de D6 que estaba amenazado en la jugada anterior.
Así que bueno, Nepo no jugó dama por E5, sino que jugó simplemente caballo por C4, resignándose a perder una pieza. O sea, ya no la podía salvar. Una vez que el peón llega a E5 y ataca a los dos caballos, ya no se pueden salvar, alguno de los dos se va a perder. Así que Nepo decidió perder el de F6, así que siguió E por F6. Y después de dama por F6 podemos ver que las negras tienen una pieza de menos a cambio solamente de un peón. Y por cierto, el peón de todos modos, bueno, de dos peones, ¿no? Pero uno de esos peones va a caer y lo recupera de hecho de inmediato Firuza, que es con la dama D5, que ataca a tanto al caballo de C4 como al peón de C5. Nepo sigue con alfil E6, dama por C5, ya recupera un peón. Y después de algunas jugadas podemos ver que nunca está en peligro la ventaja de Nepo, ¿no? De Firuza, perdón. Hace valer con bastante facilidad su ventaja. Después de B6, dama C7, torre C8, dama F4, alfil D7. Y no hay ningún contrajuego para el negro, porque no tiene ningún ataque. El rey está bastante bien protegido. La dama en F6, que es cierto que ataca la torre, pero pues la torre está defendida. No hay peligro alguno para el blanco. Siguió dama D4. Siguiendo los viejos principios de que si vamos ganando por material, nos conviene simplificar la posición, o sea, intercambiar piezas. Así que dama D4 es una buena jugada. Siguió dama por D4, caballo por D4, torre D8, alfil F4, alfil A4, con la intención de aprovechar la fuerza, digamos, de sus torres, ¿no? En las columnas abiertas, pero la verdad es que no es suficiente. Siguió caballo F3, alfil C2, G4 para defender al peoncito. No quiere dar nada, ¿no? Porque si te llevan dos peones o tres peones, pues ya se empieza a compensar un poquito la pieza de menos. Así que por eso Firuza no quiere dar nada, ni siquiera un peón. Sigue caballo B2, caballo E5, alfil A4, torre C1, se intercambia un par de torres. Como les digo, a las blancas siempre les conviene cambiar piezas porque va ganando de material. Y recordemos que la simplificación ahí conviene cuando vamos ganando por material. F6, caballo G6, caballo D3, torre C7, super torre, ¿no? En la séptima absoluta, atacando a estos dos peones. Y después de torre C7, abandonó Nepo porque parece que ya no hay contrajuego alguno, ¿no? Te puedes comer este alfil, pero pues está defendido por el caballo. Te amenazan caballo E7, te amenazan el peón de A7, que no sé cómo lo vas a defender. Si te vas con la torre en A8 está el alfil de G2. Entonces parece que está completamente perdido el negro. Y no solo está perdido, sino que no tiene contrajuego alguno, ni siquiera tiene esperanza. Por lo tanto decidió abandonar. Y con esta victoria, que fue de desempate, recordemos, es que Alireza Firuza se convirtió en campeón de la Copa Sinquefield. Entonces, Firuza lo ganó todo. Ganó el de Rápidas y Blitz, también ganó la Copa Sinquefield y también ganó el Grand Prix de la FIDE. El Grand Prix, sí. Sí, o sea, el Grand Prix de la FIDE también lo ganó. Entonces ganó las tres cosas por las que fue a jugar a San Luis, todas las ganó. Entonces es un gran resultado para el joven ex iraní, ahora francés, que ganó todo lo que se propuso en esta ciudad. Entonces, bueno amigos, pues esos fueron los análisis de tanto del drama de Carlsen contra Niemann como de la partida de Firuza contra Nepo en los desempates de la Copa Sinquefield. Espero que les haya sido de utilidad, que haya aclarado un poquito la situación de cómo están las cosas entre Carlsen y Niemann, a ver si realmente resulta que hizo trampa o no. Por cierto, el árbitro del torneo se pronunció también y dijo que no hay ninguna prueba de que alguien haya hecho trampa en el torneo. Así que digamos que es un poco más de luz para Niemann, ¿no? Que parece que ya tiene un poquito más de partidarios o de apoyo, ¿no? De que parece que no hizo trampa, pero bueno, todavía nada está decidido porque recordemos que chess.com lo acaba de acusar directamente, entonces hay que ver qué es lo que él responde para ver en qué termina todo esto, pero bueno, los mantendré informados. No olviden darle like al video, suscribirse, compartir y activar la campanita, amigos. Nos vemos a la próxima.